Vos sabés que seguimos sufriendo lo que podemos llamar los coletazos del efecto Guzmán, si se quiere, ¿no? Desde que se fue el exministro de Economía, se fue arriba el dólar y empezaron a aumentarse las trabas a las importaciones. En ese sentido, el café está ahí en un veremos qué pasa con las importaciones. Hay mucho café importado en la Argentina, pero para que nos ponga un poco más en contexto y en detalle sobre cómo viene el tema y si hubo aumentos de precios también, estamos con Catalina Angelis, que es titular de Rufo Café, para que nos cuente un poco cómo se está viviendo esta situación. ¿Cómo te va, Catalina? Buen mediodía. Nacho Perizón te saluda. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buen Bien. mediodía también. Bueno, gracias por estar con nosotros, Gracias. Catalina. Contanos un poco, ¿qué pasa con el café? ¿Va a haber desabastecimiento? ¿Está ingresando bien? ¿Aumentó el precio? Ponenos un poquito en contexto, ¿qué está pasando? Dale. A ver, está pasando un poco todo de lo que comentás, ¿no? El mundo del café estamos sufriendo un desabastecimiento ya en el último tiempo y las últimas medidas lo que hacen es complicarlo. A ver, la realidad es un poco una cuestión de oferta y demanda, ¿no? En el último tiempo en el mundo hubo un aumento, se estima, de un 20% de la demanda de café post pandemia. Y después tenemos situaciones que han complicado la oferta. Por ejemplo, países productores como Brasil, uno de los principales, el principal país de productor de café, en las últimas cosechas tuvo problemas climáticos, entonces tuvo menos rinde. Por ende, hay más demanda y hay menos oferta. Ya tenemos una cuestión ahí que complica y aumenta el precio. Y a eso se le suman situaciones que todos conocemos, como el COVID, que ha generado grandes aumentos en los costos de logística y de traslado, y el café, como bien decías al inicio, no se produce en Argentina. Argentina no es un productor, no porque no se quiera, sino porque no tenemos las condiciones climáticas para poder cultivar el cafeto, que es la planta del café. Em, Y después, sí, otra cuestión, perdón, con lo último, te otra escucho, sí, cuestión sí. que también ha generado un aumento del costo es la guerra de Ucrania. Si bien la vemos lejos, pero eso ha generado un aumento en todos los commodities. Y el café es un commodity. Entonces sucede que tenemos más demanda, menos oferta, situaciones que suben los precios, y eso que genera que lo que antes, el mismo dinero que antes gastábamos para comprar un kilo de café, hoy prácticamente de café crudo, de café verde, el que se importa al país para luego agregarle valor en el país y tostarlo y venderlo, hoy con ese mismo dinero estamos comprando casi la mitad. Claro, claro. Entonces, Em, la materia prima sube el precio, y luego lo que vos decías al inicio, las restricciones que tenemos hoy para sacar divisas y comprar esta materia prima, que no tenemos otra opción que comprarla en el extranjero. Claro, a ver, se suman varios factores, el contexto bélico, Rusia-Ucrania, el aumento del combustible, una inflación mundial que nosotros la venimos padeciendo hace mucho tiempo, pero bueno, es el gen argentino que también se mete de lleno en esto. Ahora, la pregunta es, ¿hay argumentos para justificar la traba a las importaciones al café? ¿Se escapan muchos dólares por ahí? Ese ya es un tema que habrá que hablar con quienes nos gobiernan, ¿no? Pero a ver, la realidad es que hoy, como decía inicialmente, Argentina no es un país productor de café. O sea, no tenemos las condiciones climáticas para poder cultivar café en la Argentina. Si bien hay algunos experimentos en el norte, pero son muy experimentales y no son las mejores condiciones. Y además no es que si quisiésemos hacerlo hoy, mañana tendríamos una planta para cosechar. Son, creo que, un mínimo de 3 o 5 años para que la planta esté lista para dar Claro, sus frutos. es Y en sus complicado. condiciones climáticas. Exactamente. Catalina, contanos un poco cuánto aumentó el café aproximadamente, cuánto estaba y cuánto está ahora un kilo de las marcas que vos quieras o el propio tuyo, como vos prefieras, digamos, para tener un Mira, balance. nosotros mayormente vendemos por cuartos porque apuntamos al consumidor final, vendemos la bolsita de 250 gramos y los precios son muy amplios, hay muchos orígenes distintos. Antes estábamos en 1.300 el mínimo y subimos hasta 3.000 dependiendo el origen y el tostador. Y hoy en día tenemos un aumento de nuestros proveedores, de nuestros costos, entre un 10 y un 20% inicialmente. Bien. Y no queda otra opción que trasladarlo al cliente. Y Se está haciendo claro. un gran esfuerzo en la industria para ajustar lo más posible y no hacer una gran suba, pero bueno, hay cosas que nos exceden. No, no, se entiende perfectamente. En este sentido, ¿hay posibilidad de desabastecimiento? Porque vos sabés que un fenómeno que se da y es muy argento es que cuando las cosas aumentan de precios, todos nos volcamos a comprar masivamente y a tratar de estoquearnos. ¿Eso está pasando con el café y puede haber desabastecimiento? Ya, hoy al menos te hablo de mi experiencia, de lo que nos sucede a Ujú. nosotros en Rufo Café. Sí, Desde que salieron las noticias se vendió una locura claro. café. La gente viene y quiere estoquearse y también hay una realidad, el café conviene no estoquearse, lo mejor es consumirlo lo más cercano del tueste.
pero está ese miedo de no tener más. La realidad es que hoy, si bien a nosotros nos cuesta conseguir, seguimos consiguiendo, pero nos es difícil conseguir uniformemente lo que veníamos consiguiendo. O sea, nosotros solemos tener un Brasil y un Colombia a lo largo de todo el año. Bueno, ya hace muchos meses que el Colombia no lo tenemos, el brasilero ahora no nos quedó más y tal vez en agosto vuelva a ingresar y vamos consiguiendo otros orígenes, otros tostadores, pero es difícil mantener una uniformidad. Entonces, al menos lo que nos sucede a nosotros es, seguimos teniendo oferta, pero tal vez es complicado seguir teniendo lo que teníamos siempre, lo que realmente queremos tener y vamos consiguiendo lo que nos ofrece. Clarísimo. Catalina, para cerrar, ¿le podríamos poner un título, a ver si estás de acuerdo, que se está trabajando con incertidumbre? Sí, totalmente, totalmente. Clarísimo. Bueno, muchas gracias por estar esta mediodía con nosotros y te volvemos a contactar A para ustedes que por vamos la a invitación. seguimos de cerca el tema, ¿eh? Con gusto, muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes. Allí pasaba Catalina Ángelis de Rufo Café para contarnos un poco lo que está pasando con un segmento, que es solamente uno, pero muy amplio, de lo que tiene que ver con trabas a las importaciones, aumento de precio, posibilidad de desabastecimiento. Esto que nos contaba, la gente se volcó masivamente a comprar café Sí, sí, es que para estoquearse. Tal cual.